Martín, muy buenas noches, un gusto saludarte nuevamente. Buenas noches, Lucy, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te reitero la pregunta, ¿sirve para algo esta apertura en este momento o el daño ya está hecho, como dicen algunos? ¿Tuvieron muchas pérdidas de ganado en el campo en este tiempo, en estos meses que no pudieron exportar? La medida sirve, Lucy. Bien. Es tardía, pero de todas formas sirve. Sirve porque por lo menos da un panorama a futuro y también creo que sirve porque el gobierno reconoció su error y eso es bueno para la producción y para la gente que depende de las decisiones que toma un gobierno. Algunas vacas murieron, indudablemente. Por suerte, en la provincia de Neuquén fue un invierno, pese a ser extremadamente seco, fue un invierno bastante liviano en cuanto a las temperaturas extremas y yo creo que la mortandad no fue muy grande en la provincia. La verdad que es difícil evaluarlo en este momento, pero, pero el daño fue considerable, creo que en el sentido de que por alimentar estas vacas que son improductivas porque ya no pueden producir un ternero ni pueden engordar por una cuestión de edad y campos tan duros como son los de la provincia, esos animales los tuvimos que destinar campo que normalmente lo destinamos a animales que sí sirven para producir. Entonces el daño, digamos, es una cadena y el daño lo vamos a ver un poco más adelante seguramente. Bien, pero bueno, con este anuncio que se conoció hoy, es real lo que vos decís, dos beneficios, digamos. Por un lado, la posibilidad de reabrir un diálogo y de poder llegar a un consenso entre el gobierno y las distintas cámaras, los frigoríficos, para poder empezar a exportar nuevamente. Y por otro lado, esto, justamente la posibilidad de comercializar. Sí, sí, sin duda, es muy importante y te diría que mucha de la vaca quedó y se va a empezar a comercializar a partir de ahora, eh, porque realmente no había condiciones para hacerlo, no tenía tenía un valor cero y la verdad que son animales adultos y que consumen mucho pasto y venimos de 13 años de sequía muy complicada en la provincia, así que el pasto no sobra, y menos el pasto de invierno. Así que fue bravo pasarlo, pero bueno, ya estamos en la primavera, no llovió, pero bueno, esas vacas podrán abandonar el campo ahora y dejar lugar a lo que realmente sí produce. Claro, y ojalá que también deje como experiencia, ¿no? Aunque se repiten las fórmulas que ya sabemos que no dieron resultado en años anteriores, pero bueno, quizás esta, como dice el dicho, la tercera sea la vencida y no se vuelvan a tomar estas decisiones y ojalá pronto tengamos también novedades respecto a la apertura total, es decir, hoy se permite empezar a exportar este tipo de carne a China, pero todavía está vedado para los famosos 7 cortes principales, ¿no? Eso también genera a otro sector productivo un daño irreparable, al menos hasta que se tome la decisión en contrario y se vuelva a abrir la exportación. Sí, lo que nos hace ruido es que esta medida es la segunda vez que se toma. Ninguna de las dos veces funcionó. La vez anterior fue mucho más grave. Se perdieron millones de cabezas, se perdieron 10 millones de cabezas y se terminó pagando la carne en la Argentina más cara que en Suiza. Por suerte, esta medida no fue tan larga en el tiempo, pero también consideremos que el motivo de revertir la medida fue que perdieron las elecciones. Claro, No hubo ninguno, totalmente. no hubo ningún otro motivo. Ujú. Entonces, es muy difícil trabajar con gente o que no entiende o que no le importa, Claro. digamos. Y es un sector muy importante de la Argentina. Hay muchísima gente dedicada a esto. La carne argentina es icónica en el mundo y la verdad que desperdiciar las oportunidades que tenemos de poder que ingresen divisas en el país solamente
la verdad que incomprensible saber por qué tomaron esa medida. Creo que fue muy bien descrita como una medida sin ganadores. No hubo ningún ganador en esta medida Claro. que se tomó en este momento. Perdieron los consumidores, perdieron los productores, perdió el país con la falta de ingreso de divisas. Así que Perdimos incomprensible. mercado además, ¿no? Muchos. Y no tenemos la mejor reputación en el mundo como para seguir haciendo las cosas mal. Cuesta mucho insertarse, cuesta mucho y no cumplir con los contratos tiene sus consecuencias. Claro, obviamente. ¿Vos crees que ayuda en algo la llegada de Julián Domínguez? Sí, yo creo que sí. El ministro anterior, el ministro Basterra, tenía cero protagonismo. O sea, no, era una persona que no tenía ninguna incidencia en el gabinete. Y Julián Domínguez es una persona de más diálogo y bueno, yo creo que la necesidad electoral hace que las cosas empiecen a funcionar mejor, si Dios quiere. Bueno, de hecho, Basterra asumió ayer como ministro de Educación de Formosa, o sea, eso también nos da una pauta, ¿no?, de a quién se pone ocupando cargos que a lo mejor, como vos decís, no entienden nada o no les interesa y luego, bueno, van a ocupar otro cargo del que quizás tampoco entiendan nada y así vamos, ¿no? Ojalá la llegada de Domínguez, entonces, como decís, sirva para al menos lograr esto que se logró en estos últimos días, que fue sentar a las partes en la mesa, poder dialogar, poder entender un poquito más de qué se trata y llegar a estas decisiones que, si bien comparto con vos que son consecuencia de la derrota electoral, pero bueno, por lo menos que favorezcan a alguien, ¿no? Así es, y yo creo que también tuvo mucha incidencia la presión de los gobiernos provinciales. Los gobernadores o sus ministros habían expresado su malestar ante Nación por todas estas cosas. Lo que pasa es que Nación no lo asumió hasta que no perdieron las elecciones. Claro. Entonces, pero yo creo que sirvió la presión que hicieron los gobiernos provinciales. Bien. Martín, por último, ¿cuánta carne neuquina va a China? No sabría contestarte, Lucy, porque nuestro único frigorífico habilitado para exportar, o sea, en la región, es un frigorífico de Vietma. Y la verdad es que ya hace tiempo que habían dejado de hacerlo justamente por todo este tipo de restricciones que el gobierno nacional empezó a hacerlo. O sea que vamos a tener que poner la rueda en marcha de vuelta. Lo que pasa es que tenemos que considerar que esa vaca que se exporta a un buen precio a China, aunque se exporte otra vaca de otra región, también hace que este animal nuestro se sostenga con un precio razonable, ¿no es cierto? Claro. Por una cuestión de que se comunican, ¿no es cierto? Todo el país. Pero yo creo que es un poco lo que hablábamos hace un ratito. Van a tener que volver a encarar el tema de la exportación y que los mercados nos crean. Bueno, no es pequeña la tarea. Martín, te agradecemos muchísimo. Siempre es interesante charlar con vos, con gente de campo que nos cuente realmente cuál es el panorama que atraviesan. Así que gracias por ahora. Bueno, gracias a vos, Lucy, por llamar. Hasta luego, un abrazo.